Para darle seguridad a su exesposa, mi esposo sacó un acuerdo matrimonial en la boda y me obligó a firmarlo delante de todos. El acuerdo contenía solo 3 cláusulas sencillas. Primero, debes criar con esmero a mi hijastra y no puedes quedarte embarazada sin el permiso de mi exesposa. En segundo lugar, después del matrimonio, debes destinar todo tu salario a los gastos familiares, no puedes guardar ahorros secretos. En tercer lugar, y lo más importante, debes atender con esmero a mi exesposa, estar disponible en todo momento y no negarte bajo ningún pretexto. Prometedor, Clara. Mi mente se quedó aturdida y tardé un buen rato en reaccionar. Entonces, Emily no es una pariente lejana, sino la exesposa de Ethan de hace años. ¿Y la niña de las flores que acaba de llorar y me azota el anillo de bodas es su hija? La abrumadora absurdidad y la incredulidad me dieron un vuelco el corazón, y un dolor agudo me recorrió la cabeza. Ethan me vio aturdida y me susurró al oído con una sonrisa: mi buena esposa, sé que estás embarazada. No te preocupes, ya lo he arreglado todo. Irás a otra ciudad para tus controles prenatales y para tener al bebé. Me aseguraré de pasar más tiempo contigo. Emily se siente insegura. Solo necesitas firmar y demostrar tu apoyo. Piensa que es como darle una garantía por escrito, ¿de acuerdo? Fue solo en ese momento que finalmente lo entendí. No quería casarse conmigo, solo quería encontrar un sustento a largo plazo y gratuito para su exesposa y su hijo. Miré a Ethan sintiendo una escalofriante extrañeza en el hombre de traje que tenía delante. Antes de poder hablar, se me hizo un nudo en la garganta. ¿No me dijiste que no estabas casado? Ethan, ¿me mentiste? Apenas terminé de hablar, se me llenaron los ojos de lágrimas. Había imaginado tantos futuros con él, matrimonio, hijos, toda una vida juntos, pero jamás imaginé que el mismo día de nuestra boda, en la misma boda, me daría un golpe tan fatal. Llevábamos 2 años de relación, pero me lo ocultó todo, llegando incluso a decir que su hija Anna era su sobrina. En cuanto a Emily, solo ahora me doy cuenta, aunque tardíamente, de dónde venían sus ataques deliberados y sus dificultades hacia mí. Apreté los ojos con fuerza, reprimiendo las lágrimas. Resultó que eran la verdadera familia de 3, y yo no era más que una intrusa que se había pasado de la raya. Le pregunté a Ethan: ¿es divertido engañarme? ¿Verme dar vueltas como un payaso a tu antojo te hace feliz? ¿Quieres que vaya al campo a chequeos prenatales y al parto? ¿Entonces qué sentido tiene casarme contigo? Dime. Me dolía tanto el corazón que apenas podía respirar, y finalmente no pude contener las lágrimas. Al verme llorar, Ethan frunció el ceño, un destello de pánico brilló en sus ojos. Rápidamente intentó ponerme el anillo de diamantes en el dedo anular, tranquilizándome suavemente: no, cariño, no llores, nunca quise engañarte. Antes de que pudiera terminar de hablar, Emily abrió de repente la puerta del salón de banquetes. Estaba sentada en una silla de ruedas, pálida, con la mirada fija en el anillo de diamantes que Ethan sostenía, y un destello de amargura se reflejó en sus ojos. Pero sus palabras fueron tímidas y humildes. ¿Quizás no debería haber venido? Pero... Clara va a ser la madrastra de Anna, solo quería venir a darte mi bendición. Ethan, ¿has vuelto a molestar a Clara? Ve y compénsala rápido. Ethan me arrebató bruscamente el anillo de diamantes que estaba destinado a mi dedo anular y lo escondió en su palma. Pero como el movimiento fue demasiado repentino, el anillo cayó al suelo, produciendo un sonido agudo y claro. Ethan parecía un niño que había hecho algo mal e instintivamente le explicó a Emily: Emily, no le des demasiadas vueltas, esto es parte normal del proceso de la boda. ¿Te sientes mejor? El lugar donde el anillo de diamantes acababa de tocar mi dedo se sentía como si me hubieran arrancado la piel, ardiendo con un dolor intenso. En ese momento me sentí como una marioneta despojada de su alma, aparte de la sequedad en los ojos que me escocían dolorosamente, no podía articular palabra. Solo pude contener las náuseas que me revolvían el pecho, temblando mientras luchaba por no vomitar en ese preciso instante. Emily se mordió la comisura de la boca, se aclaró la garganta ligeramente y las lágrimas corrieron por su rostro con tristeza. ¿Te importa si estoy bien? ¿Aún tienes el valor de preocuparte por mí? Si no hubiera recibido la noticia de tu boda hoy, seguiría sin saberlo. Ethan, ¿de verdad tienes tanto miedo de que arruiné tu nuevo matrimonio?
Mientras sus palabras caían, la hijastra, que acababa de ser llevada tras bambalinas, salió corriendo llorando, arrojándose de repente a los brazos de Emily y sollozando a gritos. Papá y la tía tienen un nuevo hermanito, así que ya no querrán a Anna ni a mamá. Él ya no quiere a Anna ni a mamá. Ethan ignoró mi rostro pálido a su lado y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la madre y la hija en el escenario. Tras abrazar a Emily y a su madre, declaró con urgencia: No, no es cierto. Tú y mamá siempre serán mis tesoros. No quiero a nadie más y jamás las abandonaría. Ustedes son lo más importante para mí. Emily echó la cabeza hacia atrás, me miró enarcando las cejas y me dedicó una sonrisa provocativa. Al escuchar la firme promesa de Ethan, finalmente recuperé la compostura y le pregunté con voz ronca: ¿Y yo qué? Ethan, ¿qué soy para ti? Miré fijamente su figura que se alejaba. En ese momento el lujoso escenario de la boda se había convertido en mi prisión. El suelo pulido reflejaba mi apariencia actual, rostro pálido como el papel, vestida con un magnífico vestido de novia, pero ni un rastro de felicidad ni alegría se adivinaba en mis ojos. Después de un largo rato, Ethan finalmente se giró para mirarme, con una mirada acusatoria. Clara, siempre has sabido de mi relación con Emily, ¿verdad? Mi mente se quedó en blanco y respondí con incredulidad: ¿Qué dijiste? Ethan me miró fijamente a los ojos, apretó los labios y, de repente, habló con convicción: La salud de Emily es frágil, no puede soportar el estrés. Si no hubieras presumido de esta boda delante de ella, ¿cómo pudo enfermarse y desmayarse? ¿Cómo pudo obligarse a venir aquí con su cuerpo aún en recuperación para darte su bendición? Firma ese acuerdo prenupcial por mí ahora mismo. Me tambaleaba, apenas podía mantenerme en pie, mis tacones altos, que me quedaban mal, se me clavaban en los pies hasta que sangraron profusamente. Quise reír, pero las lágrimas caían como sartas de perlas rotas, resbalando sin parar, dejando una gran mancha húmeda en mi vestido de novia. Fingió todo este tiempo solo para demostrarle su sinceridad a su exesposa. Qué falso cariño tan minucioso. Me sequé las lágrimas, miré a Ethan, el amor en mis ojos se desvaneció, mi voz ronca. No lo firmaré, Ethan. Si quieres demostrarle tu sinceridad a Emily, ¿por qué me involucras? ¿Obligándome a firmar un acuerdo prenupcial para tranquilizar a tu exesposa? ¿Crees que estás siendo especialmente romántico? Emily se acurrucó en sus brazos, sacudiendo la cabeza desesperadamente, llorando suavemente. Clara, no digas eso de Ethan. Solo está preocupado por mí. Esos acuerdos los escribí antes solo por diversión, no esperaba que los sacara para obligarte a firmarlos solo para animarme. Por favor, no te enojes, ¿de acuerdo? Es todo culpa mía. Habló con un tono débil y de disculpa, pero la sonrisa en las comisuras de sus ojos y cejas se negaba a reprimirse. Cada vez que Emily lloraba, a Ethan le dolía el corazón. Apretó el brazo de Emily con fuerza, con las venas abultadas, y me gritó con frialdad: Clara, ¿puedes dejar de ser tan amargada y dura? ¿Te costaría mucho decir menos? Si no firmas ese acuerdo, ni se te ocurra casarte hoy. Sus palabras eran como espadas que brillaban con una luz fría, cada una atravesándome el corazón hasta hacerlo sangrar. El dolor llegó a su punto máximo, pero el entumecimiento y el alivio comenzaron a surgir. Cuando Ethan dijo que no se casaría, fue como si de repente me hubieran dado un salvavidas, ahogándome en la desesperación. Confundida e indefensa, sin saber a dónde ir, me quité lentamente los tacones altos y abrasadores. Descalza sobre el suelo frío, el frío me recorrió las plantas de los pies, haciéndome temblar por todas partes. Por alguna razón, un dolor sordo me latía intermitentemente en el bajo vientre. Miré a Ethan y forcé una leve sonrisa a pesar del dolor. Está bien, como quieras, entonces no nos casaremos. Los ojos de Emily se iluminaron de repente, su mano temblaba mientras agarraba la esquina de la camisa de Ethan. Pero ella gritó: no. Ethan, ve a consolar a Clara, por favor, no te enojes con ella, ¿de acuerdo? Me voy ahora mismo, no arruinaré tu boda. Tras decir eso, Emily se tambaleó al levantarse de la silla de ruedas, apartó a Ethan e intentó salir llorando. Pero no había dado ni 2 pasos cuando se desplomó pesadamente en el suelo, con el rostro pálido e incoloro. Ethan la levantó en brazos y la acomodó con cuidado en la silla de ruedas. Su voz temblaba de preocupación. ¿Emily? ¿Estás bien? ¿Estás bien?
Emily negó con la cabeza, empujándolo desesperadamente hacia mí. No te preocupes por mí. Ve a consolar a Clara, discúlpate con ella, ¿de acuerdo? No dejes que tu felicidad se arruine por mi culpa, tu exesposa. Ethan escuchó sus palabras con la mandíbula apretada. Me miró de nuevo con un destello de ira en los ojos, y de repente se giró y caminó hacia mí. Como un loco me agarró la mano y presionó mi huella digital al azar sobre el acuerdo prenupcial. Lloré y forcejeé, el acuerdo se arrugó, pero eso solo avivó su furia. Ethan me arrastró del altar con imprudencia, y antes de que pudiera reaccionar, me empujó violentamente a los pies de Emily. Su voz resonaba con los dientes apretados y el odio. ¿Estás satisfecha ahora? Clara, esto podría haberse resuelto fácilmente con solo tu firma, y ahora mira el desastre que has armado. ¿No estás orgullosa de ti misma, eh? ¿De verdad crees que solo porque estoy embarazada tengo que tolerarte sin límites? Usó una fuerza enorme y no pude soltarme en absoluto, cayendo de repente al suelo con fuerza. Un dolor agudo me agarró por la parte baja del abdomen y mi visión se nubló en oleadas. Después de un buen rato, seguía sin poder levantarme, solo pude desplomarme desesperado. Un sudor frío me cubrió la frente a capas y el sudor, seco y punzante, me caía a los ojos. Ethan me miró desde arriba, con una mirada desprovista de calidez, llena solo de culpa. Aunque sabía que ya estaba embarazada, me empujó al suelo sin dudarlo. En ese momento, al ver su expresión feroz, lo que me pasó por la mente fue la alegría que mostró al enterarse de mi embarazo. El día que recibimos los resultados de la prueba de embarazo, a Ethan le temblaban los dedos de la emoción. Me abrazó con cuidado, ahogándose en sus palabras mientras prometía: Clara, gracias por darme un hijo. Te juro que si alguna vez te decepciono, no haré una fortuna ni ganaré un centavo en mi vida. Y ahora, sin piedad, me empujó al suelo y gritó furioso: no creas que solo porque estás embarazada tengo que tolerarte incondicionalmente. ¿Cuándo empezó a cambiar? ¿O siempre ha sido así, y solo mi amor me cegó antes, sin permitirme darme cuenta? Pero ya no tenía valor para discutir con él sobre amor o desamor. El dolor cada vez más intenso en el bajo vientre me provocaba una ansiedad incontrolable. Apreté los dientes contra el dolor y me esforcé por hablarle: Ethan, me duele el estómago, ayúdame a levantarme. Date prisa. Quizás mi voz temblorosa era demasiado aterradora, pues la fría expresión en el rostro de Ethan finalmente se quebró. Instintivamente dio un paso hacia mí, con un destello de pánico en los ojos, su voz ligeramente tensa. ¿Clara? ¿Dolor de estómago? ¿Es el bebé? Emily de repente extendió la mano desde un lado, agarrándolo con fuerza de la manga, con la voz temblorosa por las lágrimas. ¿Qué bebé? ¿Está embarazada? Ethan, ¿dejaste embarazada a Clara? Dijiste que solo tendrías un hijo, Anna. Ethan, ¿me estás mintiendo otra vez? Las palabras de Ethan se le atascaron en la garganta a mitad de la frase. Apretó los labios, la culpa le hacía evitar la mirada de Emily. Quería explicar, pero parecía perdido, sin saber cómo empezar, permaneciendo en silencio. Yo ya sudaba frío de dolor y tenía la vista borrosa. Solo pude susurrar una súplica: llévame al hospital, Ethan, por favor. Mis gritos de auxilio se ahogaron en el tenso enfrentamiento entre Emily y Ethan. Al final, fue Emily quien cedió primero. Se mordió el labio y se acurrucó lentamente en los brazos de Ethan, suplicando en voz baja: el acuerdo dice que Clara no puede embarazarse sin mi permiso. Ethan, lo que haces no es justo ni para Anna ni para mí. Ethan se estremeció al encontrarse con mi mirada desesperada y sin vida, y de repente apartó a Emily, y le dio la espalda. Al mirarlo más de cerca, sus hombros aún temblaban levemente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente oyera su voz fría e indiferente: este niño fue un accidente. Clara, simplemente déjalo pasar. Te lo compensaré como es debido más tarde. Un solo accidente decidió, sin mucho cuidado, la vida y la muerte de la niña y la mía. La esperanza que finalmente había surgido fue destrozada por Ethan. Ya no me salvaría ni a mí ni al niño. Tenía tanto dolor que no dejaba de vomitar, con la parte inferior del cuerpo empapada, y la humedad se filtraba capa tras capa a través de la falda del vestido de novia. Los invitados a la boda ya se habían ido poco a poco cuando Ethan perdió los estribos conmigo. En el lugar, solo quedábamos yo, desesperada,
y el hombre indiferente que tenía delante. En el vasto salón de banquetes, no tenía a quien pedir ayuda. Ethan estaba a solo un paso de mí, claramente podría haberme levantado del suelo, pero ni siquiera me miró. Las venas se le hinchaban en la frente y las yemas de sus dedos, apretadas con fuerza, se le pusieron blancas como si fuera él quien soportaba un dolor inmenso. Emily bajó un poco la vista para mirarme, frunciendo el ceño con asco mientras empujaba la silla de ruedas, intentando poner distancia entre nosotras. Cada pequeño sonido se amplificaba en mis nervios como una punzada. No me importaba que la persona frente a mí me odiara a muerte, extendí la mano y la agarré del dobladillo de su falda, usando casi todas mis fuerzas para pronunciar unas palabras. Me separaré de él, Emily. Te devolveré a Ethan. Por favor, sálvame, te lo ruego, ayúdame a llamar una ambulancia, ¿de acuerdo? Emily miró la espalda tensa de Ethan, con los hombros aún temblando ligeramente y luego hizo una mueca de desprecio, clavándome su mirada desdeñosa. Sonrió suavemente y dijo en voz baja, ¿devolvérmelo? No. Mi visión ya estaba desenfocada, pero seguía mirando con precisión el hermoso y delicado rostro de Emily. Oí mi propia voz, ronca y desagradable como si me la hubieran arrancado de los pulmones. ¿Por qué? Porque aunque me he soltado, aunque he aceptado el divorcio y he elegido alejarme de todos ustedes, sigo obligada a sentir claramente la pérdida de la vida en este lugar frío. Emily estaba muy contenta con mi estado actual. Se acercó a mí y me susurró al oído, Clara, conozco demasiado bien a Ethan. Lo que no puedes tener siempre es lo mejor. Estarás ligada a él de por vida, mientras que yo seré para siempre la exesposa que lleva en su corazón, amada pero inalcanzable. Mi mente se quedó completamente en blanco y las yemas de los dedos que aferraban la falda de Emily se fueron desvaneciendo poco a poco. Una lágrima fría y reticente resbaló por el rabillo del ojo. En este cruel juego de él persiguiéndolo y ella huyendo, solo mi hijo nonato y yo nos convertimos en los sacrificios de su amor. Quizás el denso y persistente olor a sangre en el pasillo finalmente despertó los nervios de Ethan. Finalmente se giró y me lanzó una mirada condescendiente al suelo. Lo que vio en sus ojos fue solo un rojo que le aceleró el corazón. La sangre que llevaba dentro casi había empapado el pesado vestido de novia, el vestido, antes blanco puro, ahora estaba de un rojo deslumbrante. Con solo una mirada, el rostro de Ethan palideció poco a poco. Finalmente se movió con los ojos encendidos de furia, mientras se abalanzaba sobre mí. Extendió la mano pero tenía demasiado miedo de tocarme, solo pudo sujetar las yemas de mis dedos helados. El frío le hizo temblar todo el cuerpo como una hoja, y su garganta emitía respiraciones entrecortadas. ¿Cómo podía una persona tener tanta sangre? No paraba, pasara lo que pasara, simplemente no paraba. Ethan, tembloroso, sacó su teléfono y marcó el número de emergencia. Tras un largo instante recuperó la voz y gritó con voz ronca de ayuda, rápido. En el último piso del Hotel Bingham, una mujer embarazada sufre una hemorragia grave. Por favor, vengan a salvarla. Te lo suplico, por favor, ven a salvarla. Las lágrimas ardientes de Ethan cayeron sobre mi piel fría, abrasadoras y dolorosas. ¡Qué asco! Sálvame y también déjame ir. Cuando recuperé la consciencia, ya estaba en el quirófano del hospital. Aunque mi consciencia ya se estaba desvaneciendo, de camino al hospital y a la ambulancia, aún presentía con claridad todo lo que estaba sucediendo. Ethan, frenético, me bajó las escaleras, tropezando y cayendo varias veces, pero no me soltó ni una sola vez. Solo cuando la ambulancia se detuvo en la entrada del hotel, se desplomó de rodillas con fuerza, con la voz ronca y entrecortada, mujer embarazada, hemorragia grave. Doctor, por favor, dele una transfusión de sangre. Salve a la madre, no al niño. Por favor, no quiero al niño, solo a la madre. Así que incluso con mi vida pendiendo de un hilo, Ethan estaba desesperadamente concentrado en cumplir la promesa que le hizo a Emily. ¿Qué tan inocente soy? ¿Qué tan inocente es mi hijo? Tiene poco más de 2 meses y antes de esto, era claramente el bebé precioso que tanto anhelaba. No podía abrir los ojos, pero mi cuerpo se resistía ferozmente a su toque, intentando desesperadamente apartar la mano que sujetaba con fuerza. Ethan lo notó y no la soltó, sino que la apretó con más fuerza. Dentro del estrecho vagón, solo se oyeron por un instante los pitidos de las máquinas y sus sollozos. Lo siento, Clara, no esperaba que fuera tan grave.
Emily también perdió un hijo antes, y no hubo sangrado abundante. Pensé que se recuperaría pronto. Lo siento. Ethan, tus disculpas son pura hipocresía y una barbaridad ridícula. No sé cuánto tiempo sufrí, solo que un frío vacío me recorrió el abdomen, y la conexión entre el niño y yo se rompió por completo. En el momento en que lo perdí no pude contener los sollozos, las lágrimas corrían por mi rostro como hilos de perlas rotas. Luego me trasladaron de un lugar desconocido a otro. Aturdido, Ethan me apretaba la mano con fuerza, sin separarse de mí. Cuando por fin se le pasó el efecto de la medicina, abrí los ojos y vi el rostro de Ethan, inyectado en sangre y cubierto de barba incipiente. Irónicamente aún llevaba el traje que yo había elegido personalmente para la boda. Al verme despertar del coma, los ojos de Ethan se enrojecieron al instante. Me apretó la mano con fuerza, conteniendo las lágrimas, y dijo: Clara, estuviste inconsciente 3 días. Pensé que me dejarías y no volverías a despertar. ¿Sabes lo asustada que estaba? El médico dijo que casi te habían restituido el doble de sangre. No soporto pensar qué habría pasado si hubiéramos tardado un poco más en llevarte al hospital. Podría haberte perdido para siempre. Ethan lloró de emoción genuina. Tenía muchas ganas de preguntarle si actuar así no era agotador, pero tenía la garganta seca y no podía pronunciar ni una sola frase completa. Me dolía el bajo vientre con un vacío, como si me hubieran arrancado el corazón. Extendí la mano para tocarlo, pero solo sentí un poco de frío. Ethan me miró sin moverse. Al ver mi mano en mi abdomen, un destello de culpa cruzó sus ojos, pero no tuvo más remedio que consolarme suavemente: Clara, habrá hijos en el futuro, nosotros. Bofetada. Antes de que pudiera terminar de hablar, levanté la mano y le di una bofetada fuerte. Lleno de ira y resentimiento, casi usé todas mis fuerzas. Pero la debilidad de la cirugía mayor solo dejó una leve marca roja en el rostro de Ethan. Jadeé pronunciando cada palabra lenta y claramente: Sal, límpiate las lágrimas, sal. Ethan negó con la cabeza, agarrándome la mano de repente y abofeteándose la cara una y otra vez. Clara, me pegaste, puedes pegarme como quieras, siempre que te haga sentir mejor. Pero por favor no me alejes, ¿de acuerdo? Te lo ruego, no me abandones, ¿de acuerdo? Una bofetada tras otra dejó moretones morados y rojos en la cara de Ethan. Me miró con tristeza, con los ojos llenos de lágrimas: puedes culparme, regañarme, pero ¿puedes dejar que me quede, cuidarte, compensarte? Miré su fingido afecto, me atraganté y dije fríamente: Ethan, ¿sabes lo más amable que tú y Emily me han hecho? Al oírme mencionar a Emily, Ethan bajó la cabeza con culpabilidad y esbozó una sonrisa amarga y burlona: eso es lo que Emily y yo te debemos. Sonreí. Me debes más que solo esto. Ja, Ethan, ni siquiera tenemos nuestro certificado de matrimonio. Estoy increíblemente agradecida de que Emily hiciera todo lo posible para evitar que lo tuviéramos, y también me alegra que no lo tuvieras conmigo solo para darle seguridad. De lo contrario, divorciarnos habría sido una pérdida de tiempo. Ethan entró en pánico esta vez. De repente se levantó e intentó abrazarme. Le temblaba la voz: en cuanto salgas del hospital, iremos a buscar el certificado de matrimonio, ¿de acuerdo? Clara, en cuanto salgas del hospital, lo conseguiremos enseguida. Decir esas pocas palabras me dejó sin fuerzas. No podía soltarme de Ethan, así que dejé que me abrazara y me dejé caer en el sueño con cansancio. En la neblina, me pareció ver la tierna mirada de Ethan, observándome con una especie de devoción embriagadora. Durante esos días en el hospital dormí largos ratos, pero cada vez que despertaba, lo primero que veía era a Ethan sentado a mi lado. Cada vez, la sopa que me daba tenía un sabor diferente. Después de tantos años juntos, conocía bien las habilidades culinarias de Ethan. Todas estas sopas las preparaba a fuego lento con sus propias manos. Yo solía guisar la sopa para Emily para ayudarla a recuperar fuerzas, y ahora, por fin, probaba el caldo que llevaba horas cocinando junto a la estufa. Pero me pareció de mal gusto. El día que por fin tuve fuerzas para levantarme, saqué el móvil del armario y le envié un mensaje a Emily. Después de enviarlo, encontré una tienda de ropa en una app de reparto y compré algunas prendas. Ethan entró y me vio jugando con el teléfono, con una leve sonrisa en los ojos tras días de tensión. Clara, te acabas de recuperar, no te pases. Apenas terminó de hablar, el teléfono que tenía en la mano sonó de repente.
Ethan miró el identificador de llamadas, apretó los labios y colgó. Su mirada se posó en mi rostro y soltó una risa seca. Solo una llamada molesta. Apreté los labios con fuerza y no dije nada. Al poco rato el teléfono volvió a sonar insistentemente. Ethan colgó varias veces y finalmente me dijo, Clara, atenderé esta llamada afuera. Llámame si necesitas algo. Habló mientras salía, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Justo cuando salía de la sala, la voz urgente de Ethan llegó por el pasillo. ¿Qué te pasa, Anna? ¿En qué hospital está mamá? Voy enseguida. No llores todavía, espera a que llegue papá. Todo va a estar bien, no llores. Ethan colgó el teléfono y bajó corriendo las escaleras con pasos apresurados y desiguales. Si hubiera mirado atrás, me habría visto tomar la bolsa de la mensajería y sacar la ropa recién comprada. Por cierto, empaqué la tarjeta de identificación que me había dado cuando ingresé en el hospital y salí sin mirar atrás. En el teléfono que había dejado sobre la cama había un mensaje provocador de Emily. Ja, Clara, ¿de verdad crees que perder un hijo mantendrá a Ethan atado a ti? ¿Cómo puedes compararte tú sola con el lugar que Anna y yo ocupamos en su corazón? Puede que no le importe cuando estoy enferma, pero ¿qué hay de Anna y yo juntas? A ver si Ethan te elige a ti o a nosotras, madre e hija. Aunque no lo quiera, puedes olvidarte de casarte con él. Durante este tiempo Ethan permaneció a mi lado sin irse, lo que finalmente hizo que Emily sintiera una crisis. Los mensajes que me enviaba pasaron de ser tranquilos al principio a cada vez más frenéticos. Y lo único que hice fue enviarle un mensaje diciéndole que iba a registrar mi matrimonio con Ethan. Orgullosa de ser la exesposa que Ethan ama pero que no puede tener, finalmente no pudo quedarse quieta. Llamó a Ethan desesperada, y solo cuando se lo llevó tuve la oportunidad de irme. Dejaré este teléfono en la cama del hospital, confiando en que el cuidador se lo entregará a Ethan. Y seguro que verá esos mensajes vergonzosos que Emily envió. Esta ciudad a la que vine en busca de amor, el día que ese amor se acabó, quedó finalmente muy atrás. Antes de embarcar, encontré la página web y el correo electrónico de la empresa de Ethan, y envié el vídeo que copié del hotel, donde lo veo obligándome a firmar un acuerdo posnupcial y provocando mi aborto, al correo electrónico de quejas de su empresa. ¿Qué importa si nunca gano dinero ni me hago rica en mi vida? Quiero que Ethan quede completamente deshonrado, que se le bloquee por completo el camino en esa industria que valora el carácter y la integridad, sin posibilidad de empezar de cero. No regresé a mi ciudad natal, no quería enfrentarme a la preocupación y las preguntas de mi familia por ahora. Eso sería como reabrir la herida y causarme dolor de nuevo. El avión aterrizó en la ciudad sureña, y en cuanto salí del aeropuerto, la cálida luz del sol me bañó, como si disipara el frío que se me pegaba al cuerpo. Mis nervios tensos, finalmente se relajaron. Tras registrarme en la casa de huéspedes, me tumbé en la cama y me quedé dormido enseguida. Cuando volví a abrir los ojos, ya era mediodía del día siguiente. Era la primera vez en mucho tiempo que dormía tan profundamente sin una pesadilla. Los días en Ciudad Sur transcurrían lentamente. Contaba el dinero en la mano y planeaba alquilar una casa para abrir una pensión. Todo lo anterior parecía un sueño fugaz. Justo cuando creía que mi vida por fin estaba encaminada, nunca imaginé que Ethan aparecería el día que abría la casa de huéspedes. En la bulliciosa entrada, se quedó allí entre la multitud, mirándome con la mirada perdida, sin decir nada. Nuestras miradas se cruzaron, y me dedicó una sonrisa desagradable, diciendo en silencio, Clara, ¿cuánto tiempo sin verte? En sus ojos se reflejaba la sorpresa de un reencuentro largamente esperado. La sangre de mi cuerpo se heló al instante. Las pesadillas y el dolor que se habían enterrado en lo más profundo de mi corazón volvieron a la vez, envolviéndome con fuerza, asfixiándome. Ethan había llegado. Me quedé de pie detrás del mostrador con todo el cuerpo rígido y la cara tan pálida que daba miedo. La nueva empleada, Mia, notó mi expresión inusual y, preocupada, me sostuvo con suavidad, susurrando, «Hermana Clara. ¿Está bien?» Mis pensamientos dispersos volvieron poco a poco y le forcé una sonrisa tranquilizadora, diciéndole, «Estoy bien, muy bien». Ethan no intervino en la apertura de la casa de huéspedes. Pero sabía, desde que me encontró, que definitivamente no era solo para verme de lejos. Esa noche no pude volver a dormir. A la mañana siguiente, con 2 enormes ojeras, bajé.
Mia sonrió y me preparó un café, luego señaló la mesa de la sala. Clara, alguien vino a buscarte esta mañana. No te levantaste, así que te dejaron un mensaje en la mesa. El amargor del café me despertó de golpe. Ethan lo mantuvo simple, pidiendo vernos a las 9. El cuchillo que me cubría la cabeza por fin cayó, pero en lugar de la ansiedad que sentí anoche, terminé mi café de un trago y salí. Cuando llegué, Ethan ya me estaba esperando. Se quedó allí con la mirada perdida en mí hasta que me acerqué. En tan solo 3 meses, Ethan parecía otra persona. La ropa le quedaba suelta y la chispa de ambición en sus ojos se había esfumado. Al verme, dijo, me despidieron de la empresa. Arruinado y sin ningún lugar a dónde ir. Sonreí levemente manteniendo una distancia prudencial, listo para correr en cualquier momento. ¿Y entonces? ¿Estás aquí para vengarte de mí? Ethan se quedó atónito por un momento. Su mirada se fijó en mi rostro y negó lentamente con la cabeza. Clara, te busqué durante 3 meses, de norte a sur, por todos lados. La mansión fue el último lugar donde te busqué. Al principio pensé que si esta vez no te encontraba, aceptaría mi destino. Pero el destino no me falló, ¿verdad? Lo miré con calma, con una mirada fría y desprovista de emoción. Ethan, ¿qué quieres decir? Cuando su mirada se cruzó con la mía, serena e imperturbable, la esperanza en los ojos de Ethan se atenuó poco a poco. Pero un atisbo de reticencia aún le dificultaba hablar. Ethan me miró con los ojos enrojecidos y suplicó en voz baja, Clara, ¿podemos empezar de nuevo? Ethan había perdido mucho peso y al decir esto me miró con cautela, lleno de una sensación de desamparo. Antes, cada vez que sus ojos se enrojecían, accedía incondicionalmente a cualquier petición que me hiciera. Así que se atrevió a ignorar todas mis emociones y a sacar a la luz ese humillante acuerdo prenupcial en plena boda. También se atrevió a tirarme al suelo, dejándome perder a un hijo que ni siquiera conocía. Por desgracia, Clara, que una vez amó a Ethan sin un ápice de dignidad, murió junto con ese hijo en la boda. Los mató con sus propias manos. Ethan se acercó a mí con cautela, extendiendo lentamente la mano para tocarme. Pero antes de que pudiera tocarme, retrocedí unos pasos para evitarlo. Lo miré con voz fría, no me toques, me das asco. Al ver mi mirada fría y desdeñosa, Ethan se detuvo frente a mí con un destello de desesperación en los ojos. Abrió los brazos como antes, atrayéndome hacia sí, y luego hundió la cabeza en mi cuello, susurrando suavemente con anhelo. Pero mi evidente disgusto destrozó todas las esperanzas de Ethan. Dijo, Clara, sé que todavía me culpas por el niño, pero reconozco mi error, de verdad. Dame una oportunidad más, déjame protegerte, amarte, ¿de acuerdo? Si te gusta el niño, entonces en el futuro. Al oír a Ethan mencionar al hijo que perdí con tanta naturalidad, ya no pude contener el dolor y la ira que sentía, y le di una bofetada. A diferencia de la última vez, esta vez usé casi todas mis fuerzas. ¡Zas! El agudo sonido de la bofetada resonó por el café, atrayendo la atención de todos a nuestro alrededor. Ethan giró la cara por el golpe, y al instante apareció una clara marca de un dedo en su mejilla. Contuvo las lágrimas que le inundaban los ojos y me preguntó, ¿ya me has pegado suficiente? De repente sentí que enredarme con él no tenía ningún sentido. A los ojos de Ethan, cuando lo golpeaba y lo regañaba, parecía más como si lo estuviera perdonando. La palma de mi mano me palpitaba dolorosamente y se me entumeció. Respiré hondo, tragándome la amargura de la garganta. Ethan, no tienes derecho a mencionarme al niño. Nunca tendrás la oportunidad de buscar su perdón. Ethan se quedó paralizado con la garganta agitada mientras una tormenta de emociones inundaba sus ojos. Tras un largo silencio, finalmente me miró, respiró hondo varias veces y dijo con voz ronca, nunca me perdonarás, ¿verdad? ¿Me odias, verdad? Lo miré a los ojos sin vida y asentí. Sí, te odio. Ethan, si de verdad te sientes culpable, por favor, hazme una última cosa buena. Aléjate de mí y no vuelvas a perturbar mi vida. Después de decir la última frase, la tristeza en los ojos de Ethan era tan intensa que parecía imposible de disipar. De repente cayó de rodillas ante mí temblando, conteniendo los sollozos mientras luchaba por hablar. Solo quiero observarte desde lejos, ¿no está permitido? Clara, por favor, no destruyas mi última esperanza.
Estaba harta de su insistencia y le pregunté sin rodeos, ¿qué pasa con Emily? ¿Y con tu hija Anna? ¿Vas a abandonarla sin más? Cuando Ethan me oyó mencionar a Emily, un destello de resentimiento cruzó sus ojos y apretó los dientes mientras decía, una mujer como ella no se lo merece en absoluto. Si no hubiera interferido, tú y yo nunca habríamos llegado a este punto, y yo no habría perdido a nuestra hija. Me burlé mirándolo con ojos burlones. Así. Ja, Ethan, por muy mal que esté Emily, ¿no es todo porque la malcriaste? Ahora le echas la culpa de todo a la mujer. De verdad, te desprecio muchísimo. No me molestes más, o no dudaré en subir esos vídeos a internet, Ethan. Digo lo que digo. Después de decir eso, salí del café sin mirar atrás. Ethan es un hombre inteligente y los hombres inteligentes son los mejores para sopesar los pros y los contras. Desde entonces, Ethan no ha vuelto a aparecer en mi vida. Ya había pasado un año cuando supe de él por un amigo en común. Mi negocio de pensiones prosperaba, ganando fama en la ciudad del sur, e incluso había abierto varias sucursales. Un amigo me contó que Ethan había fallecido. Tras regresar de la ciudad del sur, Ethan aceptó los arreglos de su familia y empezó a tener citas a ciegas con frecuencia. Había perdido la esperanza de Emily por completo. La última vez, la cita con la familia de la novia ya estaba fijada, y el día del compromiso, Emily irrumpió en el hotel. Con los ojos rojos lo confrontó, «Ethan, ¿de verdad ya no me quieres?» Ethan la miró con asco. Su voz era fría al decir, «Una exesposa como es debido debería estar prácticamente muerta». Si fue esta frase la que llevó a Emily al límite, sus emociones se desmoronaron repentinamente. Agarró un cuchillo de fruta que tenía cerca y se abalanzó sobre Ethan como una loca. Ethan fue tomado por sorpresa. Durante el forcejeo, un cuchillo de fruta le atravesó la arteria. Antes de que sus amigos y familiares pudieran pedir ayuda de emergencia, ya se había desangrado y fallecido. Su rostro estaba surcado de lágrimas en sus últimos momentos. En cuanto a Emily, fue condenada a una severa pena por homicidio intencional. El niño, tras perder a sus tutores uno tras otro, fue enviado de vuelta a vivir con sus abuelos en el campo. Tras oír hablar a mi amigo me quedé atónita por un momento como si tuviera algo atorado en la garganta, incapaz de escupirlo ni tragarlo. Al cabo de un rato, la luz del sol entró a raudales por la ventana, iluminándome la falda. Bajé las pestañas y caminé tranquilamente hacia la ventana, dejando que el cálido sol ahuyentara el frío invernal.